Los organismos de radiodifusión son las empresas de radio y televisión que transmiten programas al público por medios inalámbricos. Las frecuencias portadoras asociadas a cada servicio de radiodifusión son asignadas en España por el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. Los servicios ofrecidos son radiodifusión sonora en ondas medias, radiodifusión sonora en ondas cortas, radiodifusión sonora en frecuencia modulada, radiodifusión sonora digital, televisión analógica terrestre y televisión digital terrestre. Sin embargo, existen muchas otras formas de uso no autorizadas. Entre ellas se destacan piratería física. Se trata del acceso y uso no autorizado de contenido de radiodifusión en formatos como cintas, VHS, VCD, DVD y tarjetas USB. Acceso no autorizado utilizando dispositivos físicos, permitiendo eludir las medidas de seguridad dispuestas por los titulares de derechos y los distribuidores de contenido. Retransmisión no autorizada de señales, redistribución de las señales emitidas sin consentimiento o conocimiento del titular de derechos, recepción de señales de radiodifusión fuera de su área de cobertura prevista. Por supuesto, las formas de uso no autorizadas traen consecuencias graves, tales como afectan la recuperación de los costos marginales, los costos medios de producción autorizados disponibles para la venta, la demanda de los consumidores y los ingresos de la empresa. Los servicios públicos de radiodifusión, que dependen de anuncios publicitarios, tendrían una caída del índice de espectadores. En consecuencia, habría reducción de anuncios. Reduce el número de clientes dispuestos a pagar. Afecta a la publicidad y los ingresos potenciales provenientes del sublicenciamiento, la sindicación y tasas de licencia, tanto para la radiodifusión comercial como gratuita. Los efectos económicos de la piratería varían en función del tipo de radiodifusión o de difusión por cable de que se trate y de los usos concretos. Para poder explicar sobre un marco legal con respecto a la radiodifusión o al órgano de radiodifusión, tendríamos que empezar por la Constitución Política de la República de Guatemala y mencionar los artículos tanto el 4 como el 5, en los cuales en el 4 te habla de la libertad e igualdad que tienen todos los seres humanos, ¿verdad? Tanto para expresarse como para actuar, y igual en el 5 la libre acción. Esos van a ser fundamentales para poder crear cualquier organismo, así como también más importante podríamos decir en la Constitución en este punto, que sería el 35, que es el de emisión del pensamiento, en el cual te va a respaldar al momento de crear el órgano. Se basaron en ese artículo, sabemos que es uno de los artículos primordiales de los seres humanos, así como también del artículo 94, que son los derechos inherentes a la persona, y como sabemos todas las personas tienen derecho a expresar lo que sienten, lo que piensan, siempre y cuando no afecten moralmente a otra persona, ¿verdad? Y estén diciendo la verdad, pero todo eso lo vas a encontrar ya cuando nos vamos a las leyes especiales. Y para poder crear el órgano de radiodifusión también es necesario hacer una ley al principio, y esto lo respaldamos también con la ley del organismo judicial. Es otra ley que entra ahí, en la cual se habla sobre la creación de leyes especiales, y estas leyes especiales que se crean para eso son tanto la ley de derechos de autor y derechos conexos, que en el capítulo 4 del artículo 62 habla precisamente del organismo de radiodifusión. Ahí lo especifica tal y como es. Además de la ley de derechos de autor, también tenemos otra de las leyes, que es la ley de emisión del pensamiento como tal, que también tiene un capítulo especial donde hablan sobre la emisión del pensamiento a través de radio y de televisión, que van a respaldar en determinado momento a lo que es el órgano de radiodifusión de Guatemala. Y por último, y teniendo todo el campo extenso de lo que es el órgano de radiodifusión, podríamos hablar de la ley específica de radiodifusión, que también existe en Guatemala. Ahora, si hablamos de en base a lo que es las leyes internacionales, podemos ver que dos de los, considero yo, más importantes convenios que Guatemala ha ratificado con esto, en base a este tema, pues estamos hablando de lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 13, donde habla de libertad de emisión y expresión del pensamiento, así como también de la Declaración de los Principios sobre la Libertad de Expresión. Esa cuenta con 13 principios y todos van en base a la expresión. Con eso se podría respaldar perfectamente lo que es el organismo de radiodifusión de Guatemala. Entonces ahí se puede respaldar con todo este cuerpo legal. Con todo esto en mente, los organismos de radiodifusión reclaman protección para todos los medios de transmisión de sus señales
que abarcan las nuevas tecnologías, dispositivos digitales de grabación de programas, servicios de video a la carta y televisión por Internet. El plazo de protección es de 75 años. El día a partir del cual se cuenta la protección comienza a contarse a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en el que ocurrió ese hecho. Derechos que se reconocen. Para terminar, los organismos de radiodifusión pueden autorizar o prohibir lo siguiente: la retransmisión simultánea y diferida de sus emisiones, la fijación de sus emisiones sobre una base material, la reproducción de la fijación de sus emisiones y la comunicación al público de sus emisiones de televisión en lugares a los que el público pueda acceder mediante el pago de un derecho de admisión.